Vete para acá, está aquí en medio. En medio, ¿no? Volteado para allá. Tu jefa. Tu jefa. No vino que... Vente. Pero dígale algo. Bueno, échale ganas, muchacha, aunque no esté tu familia, pero tú sabes que ya has caminado con ese tlaca, ya más o menos conocen cómo se han organizado y esperemos que pues, le eches todas las ganas del mundo y tú también, ¿de acuerdo? Me ponte aquí. Agárralo, que no se vaya. Bueno, les doy la bienvenida. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vénganse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Pedimos la gracia y la bendición en este momento para Andrés, para Leticia, hoy une sus vidas delante de Dios para siempre, marido y mujer. Por eso decimos a Diosito todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que pecaron mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Andrés, Sánchez y Leticia Marcos, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados para escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedras de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito, por favor. Pues bienvenido Andrés, Leticia. Es un día bonito, especial, en que ustedes trabajaron, lucharon por unir sus vidas en esta hora, en este día 6 de diciembre del año en curso, 2021. Que Dios ante todo derrame sus bendiciones. Hoy ustedes tienen a su santa patrona aquí cerquita de ustedes. Todos nosotros sabemos que una mamá siempre estará luchando por nosotros los hijos, y la prueba está ahora tú, Andrés, Leticia, que sus papás quieren verlos felices, contentos, y por eso ahora han llegado hasta el altar de Dios. ¿Por qué? Porque papá y mamá se han puesto de acuerdo, quieren lo mejor para ustedes, y por eso yo les he platicado. Ustedes ya los conozco desde hace unos 2, 3 años, y han luchado. Ahora ustedes han cumplido con esa firmita: mochicuelle, 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 y echándole ganas. Así que ustedes también, allá afuera, allá donde viven, allá donde trabajan, allá donde pasan el día, échenle todas las ganas del mundo. Platiquen, platiquen, pónganse de acuerdo, no por cualquier cosa, gritos, pleitos, enojos, discusiones o golpes, porque por allí no es la vida de una familia. La vida de un matrimonio es vivir en comunión, juntos, poniéndose siempre de acuerdo y siempre educando y dando lo mejor para sus pequeños, para sus hijos, así como ustedes ahora, que papá y mamá dijeron: casamos a nuestros hijos, y ellos han querido lo mejor para ustedes. Échale ganas pues, Andrés, porque tú sabes que se gasta el Tommy, que el agua, que el pan, que el vestido, que la educación en los hijos, que la luz y todo aquello, pues ya tienes una obligación, ¿sí? Un compromiso. Lo mismo, Leticia, ya tienes un compromiso y un deber en tu familia: lavar el traste, hacer el aseo, tender la cama, la comida, planchar, lavar la ropa, y todas aquellas cosas son ordinarias, las que hacemos aquí en nuestra región, en nuestro pueblo. Y desde luego el trabajo, a lo mejor pintan, a lo mejor venden, salen a diferentes lugares, y siempre en comunión, poniéndose de acuerdo para que no haya problemas. Que Dios bendiga pues
su matrimonio, Andrés, Leticia. Pídenle mucho a la Santísima Virgen que ustedes han elegido este día y que ahora está cerca, porque siempre está en lo alto. Y hoy, en esta fiesta, ustedes ven a su patrona cerca y pídanle que como mamá los cubra con ese manto sagrado, que les dé la mano en los momentos más difíciles, más rudos que ustedes tengan en su vida. Dios los bendiga pues, Andrés, Leticia. Vamos a proceder al sacramento del matrimonio. Andrés, Leticia, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Se sienten contentos, felices con ese hijo, con esa hija que Dios les ha concedido? Sí. Sí. Cuídenlo mucho, es un regalo de Dios. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Andrés Sánchez de la Rosa, te acepto a ti, Leticia Marcos Corpus, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Leticia Marcos Corpus, te acepto a ti, Andrés Sánchez de la Rosa, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir los anillos, las arras que se van a entregar uno al otro. El Señor bendiga estos anillos, estas arras, el lazo, la palabra de Dios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Leticia Marcos Corpus, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la Rosa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leticia Marcos Corpus, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré y de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Andrés Sánchez de la Rosa, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Ponle en medio. Dale su ramo. Sigua.
ese blanco, el blanco, ese. Bueno, paraditos, un aplauso para esta nueva pareja. Ahora vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos. Para que Andrés y Leticia, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fe y constantes en su amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también por el papá de Andrés, el papá de Leticia, oremos. Por sus padrinos, Juan Alberto, Jacqueline de la Cruz, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Andrés, Leticia, y aparta de ellos todo mal. Y haz que vivan felices bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Paraditos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes con Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos, de Andrés Sánchez, Leticia Marcos, que hoy unen sus vidas por este sacramento del matrimonio. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también bendiciones para sus padrinos Juan Alberto, Jacqueline de la Cruz, familiares y amigos, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toma la velita con tu ahijada, con tu ahijado. Así, al revés. Ándale. Levantamos un poquito la mano, ustedes. Decimos cantándole a Diosito: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Andrés, Leticia, esa luz que tienen en sus manos significa la presencia de Dios. Esperemos que siempre esa luz los ilumine en su caminar como marido y mujer. Padrino, agarra la velita, madrina, agarra la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar.
Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Cana de Galilea, el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, ve y busca al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. Se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, ve y busca al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. Los demás paraditos. Oremos de pie todos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a estos nuevos esposos que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos persinamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Haga la vela, haga la vela. Retírense el lazo. Paraditos, un aplauso fuerte para la pareja, nuevo matrimonio. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón
Comenzamos el rito sagrado del bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papás, digan fuerte qué nombre quieren darle a su pequeño. ¿Qué piden a la iglesia en este momento para su hijo? Ustedes, papás, que piden el bautismo para su pequeño, deben darse cuenta de que contraen la obligación de que el niño vaya conociendo a medida que vaya creciendo físicamente, que vaya conociendo a Dios. Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar al futuro ahijado para que conozca a Dios. Con este dedo gordo le van a poner la cruz en su frente. Primero van a decirle su nombre. Comienza, madrina. Dile su nombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, padrino. Ahora, papá. Ahora, mamá. Emma. Todos vamos a decirle cantando a Diosito. Te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación lo hagas discípulo fiel y testigo de tu evangelio. Que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Que los papás y padrinos sean para el niño ejemplos vivos de fe. Que conserve siempre en tu amor a sus familiares. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Ahora vamos a decir, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, la Virgen Santísima de Guadalupe, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo, para que lo libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas lo lleves al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite en él el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descúbrale el pechito. Digan, recibe la fuerza de Cristo. Recibe la fuerza de Cristo. Cuyo signo es el óleo de la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, papás, padrinos. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva al ahijado, a su hijo, que ustedes ahora, papás, padrinos, presentan a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse en el niño de día en día. Papás, padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen de Guadalupe, en el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Bien, papás, padrinos, es la fe de la iglesia en la cual su ahijado, su hijo, va a pasar a formar parte de nuestra iglesia, de la gran familia de Dios. Agárrala. Diga, yo te bautizo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la toallita. Enderezalo. Si quieres, abrázalo.
Continuamos, padrinos, papás. El bautismo proclama, realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha librado del pecado y le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, lo unca con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos amén. Sí. Otra vez la mano derecha. Otra vez con paz. Díganle su nombre otra vez. Digan, para que sea de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. Hoy no lo bañen, mañana quema, porque ahorita le pusimos el óleo y ya mañana es de oro. Agarren la velita los cuatro. Vamos a decir todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Esta luz, hace rato les dije que es la fe, es la presencia de Dios. Ahora esa fe y esa gracia y esa presencia de Dios también se la están dando a su ahijado, a su pequeño, que ya no va a andar en la oscuridad, ya no va a andar en las tinieblas, sino ha formado la familia de Dios, pero también con esa chispa de fe. Apaguen la velita. Dale la bendición. Así era. Grande. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como un riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y paz. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar.
No, le falta ahí Juanito. Rápido, gordo, digo tú, alto.
Beto. Siéntate atrás, atrás. Ya, René. Masama may trusted sa iyo,
Bien.